Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura de gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Bienvenidos sean todos los que nos escuchan a esta primera edición del podcast Raíces a la Mesa. Nos encontramos en la cabina del Campus Puebla de la UVM, a quienes agradecemos mucho por el espacio que nos acaban de brindar. Yo soy Juan Pablo Rodríguez y conmigo se encuentra Luis Díaz y Álvaro García, quienes igual que yo son estudiantes de sexto semestre de gastronomía. En esta primera edición abordaremos como tema principal los utensilios prehispánicos. Estos se usaron o se llegaron a usar en nuestra cocina, pero bueno, para empezar les quisiera preguntar, ¿qué utensilios prehispánicos conocen? Hola a todos los que nos escuchan. Hola Luis, hola Juan. Bueno, yo soy Álvaro y claro que sí, creo que es una muy buena pregunta para comenzar. Desde mi punto de vista y remontándome un poco a lo que fue mi infancia, tengo un recuerdo muy particular que usaba mi abuela de un utensilio cuando hacía sus moliendas y cuando la visitábamos y nos cocinaba. Si no mal recuerdo, se llamaba metate. Y bueno, es el metate y viene como de la mano de la piedra para moler. Sí, lo conozco. Acá en Puebla es bastante común entre las cocineras tradicionales. De hecho, yo en casa me atrevo a decir que tengo uno. No lo utilizo, pero sí lo tengo, sí lo conozco. Ok, creo que sí. Creo que justo así como dices. Bueno, no sé qué tan grande sea. Y creo que también puede llegar a confundirse con lo que es el molcajete. Que creo que, bueno, este es de los más comunes que tenemos como hoy en día. Creo que cada quien tiene uno. Pero bueno, regresando a lo del metate, que tradicionalmente podemos ver que es una losa pequeña de tamaño rectangular y como algo cóncava, digamos que como con una pancita. Generalmente está elaborada con basalto o alguna otra roca volcánica, ¿no? Sí, y de hecho se suele utilizar sobre un metate o un tapete. Ajá. Este se suele usar sobre un tapete. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia, chicos, ¿cómo estamos? Y sí, regresando a la pregunta de Pablo, yo también lo recuerdo así. De hecho, tiene una como tipo curvatura, ¿no? Que es lo que permite, como ya lo mencionaba Pablo, realizar las moliendas, las que después se dejan obviamente caer en una jícara o recipiente. Y me gustaría agregar, no sé si ustedes chicos sabían, pero el metate viene del periodo precolombiano. Estamos hablando de más o menos 2000 años antes de Cristo, 2650 después de Cristo, y por supuesto es originario de la región de Mesoamérica. Fíjate, yo creo que esto es uno de los utensilios más antiguos que siguen con vigencia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, yo creo que sí. Y bueno, igual creo que es como bueno, que se mantiene vigente por esta como nueva corriente culinaria de volver como a la cocina tradicional, donde se emplean como estas técnicas ancestrales y se combinan con otros ingredientes o se ocupan como para algunas otras preparaciones y fusionan platillos, ¿no? Sí, justo de hecho en Instagram últimamente he visto como muchas publicaciones de chefs súper reconocidos y están utilizando este tipo de utensilios. Sí, pues claro, supongo que es como renovar la cocina, trayendo cosas nuevas, cosas actuales con las cosas prehispánicas. Y creo que es, no sé, traer nuestras raíces. Ajá, sí, justo así. Pero bueno, acá justo tengo una lista de usos del metate. Bueno, no una lista, pero recopilé unos cuantos datos. Y bueno, por lo que veo, principalmente se utiliza para moler granos, que por lo general y tradicionalmente es como la trilogía de la cocina mexicana, ¿no? Que en este caso es como maíz, frijol y cacao, es como lo más común o lo más tradicional que se llega a moler. Y ya con estas moliendas se elaboran, pues por lo general, tortillas, atoles, ¿no? Las masas para los atoles. También creo que inclusive ya de base de aquí puede hacer masa para hacer tamales. Sí, claro, complementando un poco lo que nos dices, igual se muelen condimentos y chiles. Yo he visto que después los utilizan, por ejemplo, como para hacer salsas, ¿no? La salsa macha, que como bien todos la conocemos, también se puede hacer. Y también como ya lo mencionaste, atoles e incluso bebidas como el pozol o el chocolate. Qué interesante. Ahora que lo pienso o que le pongo un poquito más de atención, este utensilio sí tiene un sinfín de usos.
Por ejemplo, en mi casa, mi abuela y mis tías, como lo más común que para lo que lo suelen usar es para hacer el pipián verde. Muy rico, por cierto. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Además, me gustaría agregar los molcajetes y los temachtián, utilizados para moler especias y hierbas medicinales, que como bien sabemos, o si no lo sabíamos, la conexión entre la gastronomía y la medicina en las culturas prehispánicas era verdaderamente fascinante, ¿no? Como bien sabemos, ya habíamos conocido que las enfermedades se trajeron por la conquista de los españoles, ya que nosotros teníamos una gran variedad en cuestión a la medicina. Este se me hace un muy buen punto para tocar. Aparte, como ya lo estábamos mencionando, ¿quién no cuenta actualmente con un molcajete en casa? Sí, sí, obvio, ¿no? De los más comunes. Y creo que poco se conoce de este, ¿no? O sea, como que todo el mundo los tenemos, pero pues, nadie sabe cómo, inclusive yo creo que ni sé cómo llegó a mi casa el molcajete, ¿no? Y bueno, pues es bien sabido que en la actualidad se usa, pues para lo general, para hacer salsa y guacamole, ¿no? O sea, rara vez se le da como un uso más específico y ancestral al molcajete, ¿no? Y bueno, yo creo que así, de que ya no se les dan como estos usos tradicionales, como que pierde de alguna manera el valor histórico que tiene de verdad, ¿no? Sí, 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 sin duda. Creo que estos utensilios nos ofrecen, ¿no? Una ventana única hacia pues, la vida cotidiana, ¿no? En esos tiempos. Y me gustaría preguntarles, chicos, ¿qué creen que podemos aprender, ¿no? De la forma en cómo se utilizaban estos utensilios en la antigüedad. Bueno, según yo, los utensilios de la cocina prehispánicos son y deben ser un testimonio importante de la historia y la cultura de las civilizaciones que habitaban en la América de esos tiempos, ¿no? Obviamente mucho antes de llegar a los españoles. Yo creo que al tener estos utensilios y verlos nos permiten como de alguna manera analizar y comprender la forma de vida de estas culturas y las técnicas culinarias que se utilizaban en aquella época, ¿no? Que es el cimiento de la gastronomía mexicana que tenemos hoy en día, ¿no? Es importante preservar, yo creo, y estudiar, seguir estudiando algunos de estos utensilios para mantener, pues, viva esa memoria de estas civilizaciones, ¿no? Y bueno, aquí tengo un dato y a la gente que le interesa y quisiera como ver más a fondo esto, hay algunas instituciones y museos que resguardan y exhiben utensilios prehispánicos. Entre estos, bueno, el más conocido yo creo que es aquí en México, es el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y para visitar igual, los que anden como de viaje y así, está el Museo del Arco en Perú. Igual dicen que se presentan ahí utensilios muy, muy antiguos. Ok. Bueno, dando paso al siguiente tema que me gustaría que abordáramos, quisiera dar inicio recalcando que en la actualidad muchas de nuestras recetas y técnicas culinarias prehispánicas aún se practican en la región. Por ejemplo, platos como el mole, del cual hablaremos después, el ceviche y el tamal tienen sus raíces en la cocina prehispánica. ¿Sabían esto? Uh-uh. Estas recetas nos permiten saborear y apreciar la riqueza de la cocina prehispánica. Sí, sí, sin duda es muy interesante, ¿no? Hablemos del legado de estos utensilios en la cultura moderna. ¿Cómo creen que han influido en nuestra sociedad actual? Bueno, es muy interesante ver cómo algunos de estos utensilios han perdurado a lo largo de los siglos y siguen siendo utilizados en la cocina tradicional de muchas comunidades indígenas e inclusive en cocinas de nuestras propias casas, ¿no? Como ya les decía, el molcajete que todos tenemos, ¿no? Por dar algunos ejemplos, se me viene a mente el molcajete, el metate, que si bien lo usamos, como ya dije, para hacer salsas, tiene, por ejemplo, otras funciones como el moler hierbas medicinales, que decía Luis, moler también condimentos, ¿no? Ahí podemos hacer como sazonadores, rubs y otras mezclas para nuestra cocina. Sí, claro, y me gustaría hacer énfasis, ¿no? Para quienes no conocen o no han tenido la oportunidad de ver o saber qué es un molcajete. Bueno, este utensilio hecho de piedra volcánica es un mortero utilizado para poder moler ingredientes, como ya se había mencionado anteriormente, como los chiles, tomates, hierbas, y este nos facilita, ¿no? La elaboración de ciertas salsas o mezclas. Y como dato curioso, no sé si algunos de ustedes sabían, chicos, la piedra esta cilíndrica con la que viene acompañada del molcajete
con la que obviamente se muele, tiene el nombre de tejolote o temolote. Ajá, aparte yo creo que independientemente de que nos facilite el hacer mezclas, bien es sabido que agrega un sabor, ¿no? A la comida, o sea, no es como que, no es lo mismo que yo muela en mi licuadora medio martaje a que agarre mi molcajete y haga ahí mi salsa, ¿no? Sí agrega algún cierto sabor como con las ollas de barro, ¿no creen? Sí, claro. Incluso me atrevo a decir que la textura, ¿no? Ciertas texturas no las podemos conseguir de la misma forma como en la licuadora que actualmente lo utilizamos, Sí. a como en el molcajete, ¿no? Sí, o el grano, o el nivel de molienda, o sea, porque si metes cebolla o ajo a tu licuadora no te da el mismo resultado, o sea, no haces como tal la pasta, luego queda como medio troceado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y regresando a la pregunta que nos hacía aquí Pablo, concuerdo mucho con lo que acaba de decir Álvaro y no solo eso, también podemos ver, obviamente, ¿no? La influencia en la gastronomía, como ya estábamos mencionándolo, contemporánea, donde los chefs innovadores están redescubriendo y reinventando técnicas ancestrales de cocina. Tengo en mente una que considero importante, el cual es una documentación y un registro. El poder registrar y el documentar estas técnicas prehispánicas siento que es algo fundamental. Esto puede incluir investigaciones, entrevistas con expertos y la creación de archivos digitales o físicos. Sí, creo que es una de las medidas que debemos de tomar para preservar y difundir bien esto. Y para complementar un poquito lo que dices, también pienso que viene mucho en la educación y en la formación de los estudiantes, ¿no? Es poder capacitar a las nuevas generaciones y pues ir inculcando aquellas técnicas culinarias prehispánicas que se han ido perdiendo, ¿no? Creo que esto lo podemos llevar a cabo a través de talleres, clases, quizás programas educativos. De igual forma considero que la promoción y la difusión, ¿no? O sea, poco vemos de lugares donde vendan, bueno, quizás donde los vendan sí, pero donde te expliquen exactamente bien el uso y de dónde viene, ¿no? Entonces yo creo que organizar eventos, festivales, algunas exposiciones, dar inclusión más a los museos, ¿no? Y bueno, por supuesto creo que la promoción en los medios de comunicación, ya sea redes sociales, Instagram, TikTok, es muy importante. Sí, claro, y es una forma más rápida, ¿no? De poder difundir actualmente. También el rescate, ¿no? De los utensilios tradicionales, el poder fomentar el uso de utensilios tradicionales en la cocina. Esto nos puede ayudar a mantener la autenticidad, ¿no? De las preparaciones. De igual forma, la integración de la gastronomía actual, ¿no creen? El poder adaptar estos utensilios a la gastronomía contemporánea. Esto puede incluir en fusiones creativas y reinterpretaciones, ¿no? Incluso una investigación científica, realizar investigaciones científicas sobre los utensilios prehispánicos para comprender mejor su historia, su evolución y sus aplicaciones, ¿no creen? Sí, y darlas como a conocer más porque me ha tocado que algunas veces que haciendo tarea o así es como complicado encontrar esa información, ¿no? Como que no es tan fácil en internet encontrar como esa información tan específica de utensilios prehispánicos y cosas ancestrales, como que no siento que no se le está dando la difusión. Exacto, y para complementar con todo lo que me acaban de decir, pues siento que un buen punto a considerar, un muy buen punto importante a considerar, sería como la elaboración de estos talleres que tú comentabas con comunidades indígenas para trabajar pues conjuntamente con ellas y para aprender de sus conocimientos y preservar las técnicas de manera auténtica. Considero de suma importancia también el poder promover leyes y regularizaciones que protejan y valoren los utensilios prehispánicos como parte del patrimonio gastronómico nacional y cultural. En resumen, la preservación de lo prehispánico requiere un enfoque integral que involucra a la sociedad, la academia y a nosotros como chefs, bueno, como futuros chefs. Pero regresándonos un poco al tema que mencionaba Álvaro, nos gustaría que nos dieran una plática más profunda sobre algunos utensilios que recuerden el uso que se les daba, los materiales con los que eran hechos y pues cositas como ese tipo. Ok, a mí se me viene mucho a la mente, principalmente los más conocidos a mi parecer, pues son el metate, del cual ya platicamos un poco. Y pues bueno, para volver a recordar, es una piedra plana con ligera curvatura, ¿no? Acompañada de un mano o rodillo. Principalmente utilizado para moler granos como el maíz. Y así igual tenemos el comal, que a mí, bueno, se me hace muy conocido y muy característico
la cocina mexicana, ¿no? Porque considero que lo podemos encontrar muy comúnmente o muy seguido, o bueno, al menos en mi caso, que yo soy originario del estado de Oaxaca, donde es un utensilio clave para muchos de nuestros platillos. Porque por decir unos, bueno, aquí se me viene a la mente, acá no sé si se ocupe mucho, pero se cocinan sopes, quesadillas, memelas, incluso bueno, no es un plato, pero se cocinan huevos al comal, que básicamente pues, cascan los huevos en el comal y no se pegan y pues sí agarran un sabor bastante delicioso. Y bueno, obviamente igual se usan para hacer tortillas de diversos tamaños. Ok, fíjate, yo no sabía que tenía como ese pequeño antiadherente para que no se llegaran a pegar. Y tú, por ejemplo, ¿lo utilizas? ¿Lo utilizas en tu casa? ¿Tienes familiares que realmente lo utilicen o lo has visto así como en puestos? No, creo que no como tal, en mi casa no lo ocupamos, no tenemos uno, pero sí conozco más o menos el proceso y sí los he visto. Entonces es como, pues sí es una piedra cóncava y es interesante porque se cura con calas. Entonces haces una mezcla de cal alimenticia con agua. Por eso es como que esta apariencia blanquizca, que es la capa antiadherente que le genera. Porque sin esta cal todo se pega. Entonces tienes que curarlo con cal y limpiarlo muy bien. Y siempre tiene que estar súper, súper caliente. Ok, y sí, tienes muchísima razón. Incluso en nuestras clases de cocina lo hemos Sí. ocupado bastante. Y pues para dar una definición, un comal es un disco, ¿no? Un disco plano de arcilla o barro cocido, ¿no? Para aquellos que no han tenido esa oportunidad de verlo. Eh, Utilizados para, como ya lo mencionó anteriormente Álvaro, utilizado para tortillas u otros alimentos sobre el fuego directo, como son los chiles, tomates o jitomates en los cuales buscamos pues un tatemado, ¿no? Para pues añadir un sabor distinto, que por lo general se usa en leña y se coloca sobre una base con entradas de aire para que pues el fuego, ¿no? siga saliendo. Exacto, todo esto que comentan es muy interesante porque hoy en día los comales que utilizamos normalmente pues son hechos a base de metal y van sobre quemadores de fuego. Y es impresionante cómo las personas de antes sabían manejar la leña y podían medir la intensidad del fuego. Es impresionante y el sabor sin duda es incomparable. Sí. Y siento que esto es un don que se heredó o que heredaron porque lamentablemente las generaciones actuales lo están perdiendo, pero es un don que los antepasados prehispánicos les heredaron, ¿no creen? Sí, y es un problema que yo creo que estamos viendo mucho, que se pierde como esa esencia, ¿no? Como que la hija de la señora que tiene un puesto y cocina en un comal ya no quiere seguir con ese oficio y consigue otra carrera, entonces como que se pierde ese conocimiento y ese uso del utensilio, ¿no? Sí, Pero claro, bueno. por supuesto. Regresando un poco a los utensilios, me gustaría hablar un poco de los poco conocidos tamemes. Estos eran unos como portadores de carga que facilitaban el transporte de alimentos y utensilios en las épocas prehispánicas, ¿no? Era como para largas distancias. Exacto, de esto yo tengo entendido que eran como personas, ¿no? Que tenían el fin de entregarle la comida a personas de una élite más alta. Sí, inclusive se dice que recorrían estados, ¿no? Por ejemplo, le traían me equivoqué. Traían a la nobleza, ¿no? De aquella época, los pescados desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México, que era la antigua Tenochtitlan, ¿no? Entonces sí. La nobleza eran, mejor dicho, llamados Tlatoani, reyes Tlatoanis. Sí. Sí, exacto. Y era impresionante cómo en tan largas distancias podían llevar alimentos sin que se echaran a perder, sin que hubiera una descomposición. Y bueno, también tenemos cierta clasificación, ¿no? En estos utensilios de cerámica, que fue uno de los principales materiales utilizados en la fabricación de utensilios de cocina, ¿no? Por supuesto, tenemos las ollas de barro, que son de cerámica, los platos, y también tenemos utensilios, ¿no? De piedra que ya fueron mencionados, como el metate, el molcajete, y por supuesto también tenemos el material más utilizado, que era la madera, y tenemos cucharas, cucharones y palitas que servían para remover. Sí, es muy, muy interesante lo que dices, ¿no? Eso de las palas que usamos hoy en día. Pero bueno, creo que es buen momento como para llegar al final de este episodio, como que dejar la incertidumbre. Entonces, algo que quieras añadir, Juan. No, pues creo que por mi parte es todo. Realmente disfruté mucho esta conversación. Aprendí cosas muy interesantes y espero que a ustedes también les haya sido muy interesante y les sirva
Sí, por último, otra vez agradecer a la cabina del campus Puebla del UVM por dejarnos realizar este primer episodio. Hasta el próximo episodio y que tengan un excelente día. Nos vemos, chao.